tenemos una enfermedad muy grave como PIRS, tenemos la posibilidad de modificar un receptor de manera muy específica y que no afecta a otras cosas, y no es transgénesis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Porcicast. Hoy tenemos un nuevo invitado a quien tengo el placer de poder entrevistar y poder charlar este rato. Es una persona a quien tengo especial cariño, ya que fue en su día mi director de TFM, también fue mi director de tesis y bueno, llevamos trabajando juntos en colaboración casi 10 años, por lo tanto me encantaría que lo escuchaseis. Él es Joaquín Gadea. Nos va a hablar hoy de edición genética e innovación contra enfermedades de PIRS e influenza, algo que nos preocupa bastante. Y bueno, Joaquín, te dejo un poco que te presentes y que les cuentes cuál es tu rol actual y a qué te dedicas. Muy bien, pues primero las gracias por invitarme a participar en esta sesión. Y como tú dices, es un honor que una alumna tuya te entreviste. Eso quiere decir que vamos bien, ¿no? Que los alumnos superan a sus maestros y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo soy Joaquín Gadea, soy profesor de la Universidad de Murcia, del Departamento de Fisiología, y estudié veterinaria, después hice el doctorado en veterinaria y trabajo desde hace unas cuantas décadas en temas de biología reproductiva. Trabajo en el Departamento de Fisiología, en un grupo de investigación que se llama Fisiología de la Reproducción y que agrupa a 8 profesores permanentes y un grupo muy grande de personas que son cercanos a la treintena. En esta línea de trabajo, a lo largo del tiempo, primero trabajaba fundamentalmente con función espermática en porcino y métodos para analizar y para predecir la fertilidad. Después estuve trabajando en temas de congelación de semen porcino y desde hace bastante tiempo, de hace unos 20 años o así, empecé a trabajar con la capacidad de producir animales modificados genéticamente. Primeramente utilizábamos una técnica que se llamaba la capacidad que tienen los espermatozoides para transportar ADN y llevarlo dentro del ovocito. Y desde que apareció en el 2014 CRISPR-Cas en cerdos, pues en el 2015 ya estábamos trabajando con esta línea de trabajo. Así que en esta entrevista intentaré comunicaros lo que hemos aprendido en estos muchos años. Yo creo que va a ser súper interesante, porque creo que es un tema que la gente realmente desconoce. Bueno, un poco para explicar a la audiencia, Joaquín, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es un cerdo editado genéticamente realmente? Pues un cerdo editado genéticamente es un animal en el cual, de manera voluntaria y con unas técnicas de biología molecular que son muy precisas, somos capaces de cambiar su genoma. Pero la diferencia sustancial que existe es que no es un animal transgénico, porque en esos animales no se introduce ADN de otra especie. Voy a poner un ejemplo que creo que puede ser claro. Cuando empezábamos a trabajar con modificación genética, lo que se podía hacer en los años 2000 era poder insertar ADN de otra especie. Por ejemplo, utilizábamos una proteína verde fluorescente como marcador de que podíamos hacer transgénesis. Esa proteína verde fluorescente procede de un alga. Ningún cerdo en la historia de los cerdos ha tenido nunca en su genoma ese ADN, por tanto ese es un animal transgénico. Mientras que con la tecnología de CRISPR-Cas lo que estamos haciendo es bloquear, romper, mutar el ADN de manera estratégica, de tal manera que una proteína que tiene el cerdo de manera natural deja de funcionar. Y eso es exactamente igual que lo que ocurre todos los días como consecuencia de mutaciones espontáneas. La diferencia es que en este caso es de manera voluntaria. Es decir, que básicamente la diferencia es que en transgénesis es como si introdujéramos algo dentro del ADN del animal, algo externo, Sí. y en el CRISPR-Cas básicamente es bloquear una porción de ese ADN, es decir, no se introduce nada y se bloquea una parte que podría ser una mutación natural, ¿no? Exactamente igual. Sí. Entonces, bueno, después la herramienta de CRISPR-Cas se puede utilizar para muchas cosas, porque de CRISPR-Cas conocemos la primera edición o la primera fase, que es la primera versión
La que se conoce es la que es capaz de cortar, y en ese proceso de corte, cuando la célula intenta recuperar el corte que provoca CRISPR-Cas, se equivoca. Y ahí es donde hace cambios de pares de base. Y ahí es donde aparece la ruptura de esa proteína. Eso es lo mismo que ocurre de manera espontánea. La diferencia es que nosotros lo hacemos de manera guiada y supervisada. Esa misma herramienta se puede utilizar para introducir también ADN exógeno. Entonces lo que tendríamos sería un animal de transgénesis con transgénesis. Pero tenemos dos cosas totalmente diferenciadas. ¿De acuerdo? De hecho, la semana pasada salió un informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, el equivalente a la FDA, donde hace un manifiesto, una declaración para que se lo ha pedido la Comisión Europea, diciendo que es realmente edición genética, que es totalmente diferente de transgénesis. Y de manera clara dice en sus conclusiones esta entidad europea de seguridad alimentaria que las mutaciones inducidas mediante técnicas de CRISPR-Cas son exactamente equivalentes a lo que ocurre de manera espontánea. Por tanto, el riesgo sobre la población es exactamente la misma. Otra cosa son transgénesis. En transgénesis lo que estamos metiendo son proteínas nuevas que no estaban en ese animal y que podrían tener algún efecto a largo plazo no conocido. A ver, realmente esta publicación me parece totalmente necesaria porque ahora mismo no hay conciencia de la diferencia, la gente no lo conoce y creo que un organismo de esta entidad que haga este tipo de publicaciones de vez en cuando es como un empujón hacia la ciencia en la aplicación de todas estas cosas, porque a veces es difícil de explicar, ¿no? Entonces, si ellos directamente nos lo cuentan, pues es mucho, mucho más sencillo. Pero bueno, Joaquín, para poner un poco en contexto a la gente, es decir, has hablado de CRISPR-Cas, de transgénesis. ¿Cómo se realiza la edición genética? ¿Cómo se hace este proceso de CRISPR-Cas para los cerdos? Pues para generar un cerdo editado genéticamente tenemos dos alternativas que siempre nacen de que tú tienes un embrión de una célula, un cigoto, cuando el embrión está en una célula, que está modificado. Porque a partir de ese van a salir todas las células del organismo del animal. Entonces, nuestro objetivo es obtener un embrión en estado de cigoto de una célula en el que tiene la mutación, el cambio que nosotros queremos. Y eso se puede hacer de dos maneras. O trabajando sobre el ovocito o el embrión en una célula, o modificando células de la piel somática, fibroblastos, que luego genera un embrión. Eso se llama clonación. Tenemos dos caminos: modificar células somáticas y después clonarlo, o coger un embrión en estadio de una célula y modificarlo. En el caso de la clonación, lo que tenemos son células en cultivo que por distintas técnicas somos capaces de introducir los componentes de CRISPR-Cas dentro de esas células somáticas. Dejamos que crezcan y que actúen y seleccionamos aquellas células que son mutadas de acuerdo con lo que nosotros queremos, y a partir de ahí hacemos un clon. Y la otra alternativa es que tenemos un embrión de una célula, y ese embrión tengo que introducir dentro de ese embrión la maquinaria de CRISPR-Cas, que son las tijeras moleculares, y lo podemos hacer mediante una aguja que introduzco dentro del embrión, o por otras técnicas que estamos desarrollando ahora, que como son electroporación, una descarga eléctrica, o con un componente químico que se llama lipofección. Pero el objetivo final es que tengo un embrión de una célula a partir de la cual va a desarrollarse todo el organismo, y todo el organismo va a tener la mutación que nosotros deseamos. ¿Y por qué tiene que ser de una célula? ¿No podría ser en estadio blastocisto o mórula? ¿Tiene que ser solo de una célula? ¿No lo podéis hacer de otra forma? Sí, se puede hacer más adelante, pero las probabilidades de tener células que cogen la mutación y células que no la cogen es mucho más alta. A eso se llama mosaicismo. Mosaicismo es cuando tenemos dentro de un mismo embrión o dentro de un mismo organismo células con distintas características genéticas. Entonces eso nos complica la vida, porque nosotros lo que queremos al final es que la mutación llegue a la línea germinal, es decir, que llegue al ovario o que llegue al testículo, para que esos animales no solo sean modificados ellos, sino que lo pasen a la descendencia.
De tal manera que cuando nosotros hacemos una mutación, lo que estamos creando es una línea genética nueva que se va a transmitir generación en generación. A veces que me han preguntado, ¿y eso no se puede revertir? Hombre, todo se puede revertir, pero con la misma probabilidad de que un negro se vuelva blanco. Es decir, la misma probabilidad, ¿no? Es decir, no se puede decir que no va a haber una mutación de nuevo, pero cuando tú haces una mutación que llega a la línea germinal, esa se transmite por herencia como cualquier otro carácter. De acuerdo, claro. Es que no entendía muy bien, digo, a ver, una sola célula, ¿por qué? Hombre, obviamente, al estar en una sola célula, a la hora de replicarse, lo que quiere es que todas las partes Claro. del embrión tengan la modificación. Sí, eso es una cuestión de manera para ser más eficiente, ¿no? Si genera los animales y después no llega a la línea germinal, pues tiene un problema. Porque ese animal se va a morir y no, o sea, se va a morir, no va a poder transmitir porque en su línea germinal no tiene la mutación. Entonces, el efecto en el caso del porcino es que nuestro trabajo no es generar gran número de animales, sino lo que queremos generar son fundadores. Animales fundadores que tienen la mutación que a nosotros nos interese. Y a partir de ahí, esos animales ya se cruzan como cualquier otro normal, por inseminación artificial, exactamente igual. Entonces, nuestro objetivo cuando queremos generar un modelo es obtener un número reducido de animales, machos y hembras, para poder conseguir que se reproduzcan y ya tengo una línea modificada que sirve para lo que nosotros necesitemos, para la aplicación que necesitemos. De acuerdo, claro. Y ahora llevándote un poco como a mi terreno, ¿no? Yo trabajo en campo, soy veterinaria de campo, hay mucha gente que trabajamos en campo y para nosotros sí que es cierto que utilizamos muchos proyectos de ciencia básica, pero al final lo que nos piden las grandes empresas es, vale, ¿y esto cómo se podría aplicar? ¿Cómo sería, qué aplicaciones prácticas podríamos dar a la edición genética en los cerdos ahora mismo en el sistema de producción actual? ¿O qué potenciales puede tener para un futuro? Es decir, siempre en el sector porcino intentamos mirar hacia el futuro, es un sector que crece muy rápido y la verdad es que esto puede ser de gran interés en aplicación práctica. ¿Qué aplicaciones podrías decirnos que puede tener? Bueno, yo creo que aquí las aplicaciones son múltiples, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un concepto ético, ¿no? Es decir, ¿dónde está el balance para hacer una cosa por esta tecnología o hacerla por la vía otra vía? Es decir, al fin y al cabo, la edición genética es una herramienta más, como es la selección genética por BLAP es decir, no estamos hablando de nada diferente como herramienta. Una herramienta que es muy potente. Hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, hay aplicaciones, yo creo que las más importantes son las de ofrecer resistencia a las enfermedades víricas. Yo creo que esa es la que tiene el balance más positivo. ¿Por qué tiene ese balance tan positivo? Porque no son transgénicos, sino lo que estamos intentando hacer es bloquear el ciclo de infección o de replicación del virus. Entonces, si sirve de ejemplo, el virus tiene una llave que va a ir a una cerradura, que va a ser un receptor dentro del cuerpo. En el caso de Pierce está claro que el receptor es CD163. De tal manera que si yo anulo ese receptor, esa cerradura, la llave del virus no puede entrar. Y en consecuencia, el virus no puede infectar al cerdo. De tal manera que tenemos animales que son resistentes porque aunque haya mucho virus en la explotación, no puede entrar dentro. ¿De acuerdo? Entonces ese es un modelo con un balance muy positivo. Tenemos una enfermedad muy grave como Pierce, tenemos la posibilidad de modificar un receptor de manera muy específica y que no afecta a otras cosas y no es transgénesis. Entonces es el modelo perfecto. Para los productores ahora mismo, ¿no? Oír hablar de una resistencia a PIRS que en los 3 o 4 últimos años ha barrido el sector porcino español. Bueno, no solo español, también europeo, lo tenemos claro, pero a nivel nacional pues nos está haciendo muchísimo daño. No nos hemos recuperado y entonces yo ahora mismo los productores oír hablar de que podamos tener animales resistentes a este virus es como, oh Dios mío, ¿no? Se nos abren los ojos como decir, madre mía, si esto realmente se puede hacer y existe, sería un avance para la producción bastante importante. Y además de Pierce, ¿también hay algún virus más? Sí, sí, yo no soy un experto en virus, ¿no? Nosotros trabajamos en temas reproductivos, pero la clave está en si sabemos un gen que podemos anular, que es clave en el proceso de replicación,
pues ya lo tenemos claro. Es decir, por ejemplo, en el caso de influenza, que estamos trabajando con un receptor, lo que se sabe ahora mismo de la bibliografía es que los animales modificados en esa proteína son menos sensibles al virus de la influenza, pero no son totalmente resistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que ese gen, o sea, esa proteína receptor es muy importante, pero que el virus puede utilizar otros caminos de entrada. Entonces, la clave está, Es como más listo, ¿no? no, que tiene plan A, B y C. Tiene distintos Sí. planes, ¿vale? Entonces tiene distintos planes y tiene alternativos. Hay otras, hay también enfermedades de coronavirus, es decir, hay un montón de ellos. Hay otra estrategia que no tiene que ser para utilizar sobre el cerdo. Por ejemplo, CRISPR-Cas se está utilizando para modificar el virus de la peste porcina africana para que podamos generar vacunas que hasta ahora no funcionan. Sí, afortunadamente no tenemos peste porcina africana, pero eso es una cuestión de probabilidad, ¿no? Y os toquemos madera que no nos toque, pero eso está ahí, eso está ahí. Y los jabalíes están ahí. Entonces, en un momento dado en el que las vacunas que tenemos ahora no funcionan, CRISPR-Cas tiene otra utilidad, que es modificar no el genoma del cerdo, sino modificar el genoma del virus, de manera que podamos generar vacunas que sean efectivas contra esa enfermedad. Es decir, hay multitud de cosas. Otros son, por ejemplo, el uso de fitasas y otras enzimas que se expresen en la saliva del animal. De tal manera que los piensos no tengan que llevar fitasa ni nada de eso, sino simplemente el animal tiene introducidas enzimas que son de bacterias y que ya la incorpora. Pero eso ya son transgénicos. ¿De acuerdo? Entonces aquí el balance es diferente. O hay otro, por ejemplo, para otro gen que es de ratón que se introduce o se puede introducir en cerdos para que sean capaces de generar calor de tal manera que los lechones pierden menos calor y al mismo tiempo el panículo adiposo es más pequeño, pero también son transgénicos. Y aquí siempre hay que buscar el balance entre el beneficio que uno va a conseguir y los problemas técnicos que lleva asociado. ¿De acuerdo? Entonces, a hoy en día, en lo que yo creo que el balance es más positivo, más claro, es resistencia a enfermedades, clarísimamente. Sí, yo ahora mismo en mi cabeza me estoy imaginando lechones resistentes a virus PIRS, que normalmente tenemos coinfecciones con el virus influenza, sobre todo en transiciones, es algo muy común y lo vemos a diario. Es decir, lechones resistentes a PIRS, que no me puedan coger, digamos, clínicamente influenza con una fuerza como la que están desarrollando. O incluso, como tú bien has dicho, toquemos madera sobre el tema de la peste porcina africana, que podamos conseguir unas vacunaciones que ahora mismo no existen, se está trabajando en ello, pero ahora mismo no existen, pues la verdad es que es un es muy, muy, muy interesante para los productores de hoy en día lo que nos estás diciendo. Pero desde el punto de vista, como el sector porcino obviamente está regulado por el consumo, ¿no? Por la producción de alimentos, que es algo que más nos preocupa, porque dices, bueno, y este tipo de tecnología, a la hora de estos animales poderse consumir, o cómo se podría realizar, cómo se regula este uso de alimentos procedentes a animales modificados genéticamente. Vale, pues aquí hasta el momento hay una cobertura mundial de manera diferenciada. Sí, yo creo que la clave de esto es que la legislación que había hasta ahora, o que hay hasta ahora, se llama de organismos modificados genéticamente. Y eso estaban pensando en transgénesis, en introducir genes de otra especie dentro. Y así tenemos la soja, el trigo, el arroz, de toda la historia, que son muchos de los que estamos comiendo extragénicos, ¿vale? Pero eso es introduciendo... Transgénico no quiere decir que sea malo, ¿eh? Lo que quiere decir es que tiene un gen de fuera. Y eso ya no es lo mismo que tenía antes. Y ahora lo que tenemos son otra tecnología, que es la edición genética, donde podemos hacer resistencia de animales o de plantas a muchas cosas. De tal manera que no se mete nada de fuera, no se mete ADN, no son transgénicos. Y entonces tiene que tener una regulación diferente. Entonces, a nivel de plantas, el año pasado la Unión Europea ya estuvo evaluando que estas técnicas
son diferentes de la transgénesis. Y como son diferentes técnicamente y de riesgo sobre la población es diferente, tienen que tener una regulación, una normativa diferente. Lo que acabo de comentar antes, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ha emitido un comunicado que está ahora en periodo de revisión a petición de la Unión Europea, donde dice: estas técnicas donde no se introduce nada, técnicas de CRISPR-Cas de primera generación y de segunda generación, que son editores de base, bueno, las dos tecnologías que hay, son equivalentes en riesgo a la cría normal. Entonces, no tiene por qué haber mayor riesgo en su uso. ¿Quiere decir eso que se puede usar mañana? No. Quiere decir que la normativa europea tiene que adaptarse y regular cómo se va a hacer eso. A nivel mundial ya hay un cerdo que es modificado genéticamente, que la FDA la tiene autorizada. Se llama GalSafe. Es el mismo cerdo que se utiliza para hacer los trasplantes, los xenotrasplantes, que le quitan el receptor galactosa, que es el que dispara la respuesta inmune cuando hacemos un trasplante de un cerdo a un primate, incluido un humano. Ese ya está en venta en Estados Unidos, en la FDA, y está dedicado a personas que son intolerantes, que tienen un proceso de respuesta ante la presencia de ese GAL, de ese receptor de GAL. Entonces, eso ya está homologado, es decir, ya hay un ejemplo de cómo hacerlo. Y esos animales son knockout, es decir, no tienen nada dentro. Lo que hemos anulado, o se ha anulado, yo no lo he anulado, han anulado la enzima que forma la galactosa que está en el receptor de membrana. ¿Me explico? Entonces, eso es un knockout y no es un transgénico y está homologado desde hace lo menos 2 años, creo que es del 2023, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora tenemos el que está ahora en marcha, tenemos animales resistentes a PIRS. Esos están basados en el CD163. Esos animales se han generado en muchos sitios. Incluso nosotros tenemos un CD163 knockout. Es decir, no es de una compañía. Lo que pasa es que una compañía tiene una patente para desarrollar eso, ¿vale? Entonces, esa compañía es la que está intentando que se lo autorice que se lo autoricen en distintos países. Entonces, en algunos países como Argentina, Japón, Colombia, Canadá, quiero recordar, ya distinguen lo que es OMG de transgénesis de modificado por edición genética. Entonces, el siguiente paso es que la FDA el gobierno reconozca o regule cómo se puede utilizar esos animales para alimentación. Es decir, que ya digamos que en la zona de Estados Unidos están un poco más, no avanzados, pero están un poco más valorando todo este tipo de técnicas que en la Unión Europea. Sí, pero ninguno todavía lo ha autorizado, ¿eh? Todavía ninguno lo ha autorizado. Quiero decir, la primera fase es que el legislador entienda los progresos técnicos y tiene que entender que transgénesis no es lo mismo que edición. Entonces ya algunos lo han entendido, ¿vale? Entonces el siguiente paso es decir, una vez que esto es diferente, ahora voy a regular. ¿Cómo hago esto? Es decir, no es lo mismo una autovía que un camino rural. Y entonces, la autovía tendrá sus normas, tantos metros de arcén, lo que sea, y el camino rural, tantos de... Pero son dos cosas diferentes. Pero lo que no podemos pedirle a un camino rural, la normativa de una autovía. No sé si sirve el símil. ¿Y crees que si desde la perspectiva del sector, es decir, nos pusiéramos un poco manos a la obra a decir, tenemos un problema muy grande que empieza a ser una patología, lo es a nivel mundial de los últimos años, está suponiendo alteraciones de bienestar animal, mortalidades, cifras exacerbadas? ¿Crees que haciendo un poco de presión desde el campo se podría intentar que agilicen este proceso? O... Yo creo que sí, pero yo creo que es que el sector porcino se tendría que creer primero el sector porcino y conocer en qué consiste la edición genética. Porque es una herramienta que no es que esté para el futuro, es que está desde 2014. Entonces, yo creo que el sector porcino lo que tendría que decir es: vamos a apoyar esto, vamos a mejorarlo, vamos a apostar
vamos a invertir en ciencia y vamos a colaborar con la gente que trabaja en esto para que rápidamente podamos resolver no solo el pitch que el que tenemos ahora, sino el que nos venga por cualquier camino, porque sí, el problema de los distintos virus es totalmente diferente, pero lo que tiene son herramientas para primero conocer qué problemas tiene, cuáles son las vías de entrada y luego darle solución. Sí, una de las grandes ventajas que aporta CRISPR-Cas es que yo puedo generar tejidos con distintas mutaciones, distintas proteínas y saber qué virus es el que funciona. Si el virus lo anula, no entra. Sí, es una herramienta que tiene un potencial brutal. Uno para investigación básica, otro para investigación aplicada y otro para el sector productivo. Entonces, yo viendo el drama de Rosalía y Peach, el sector está perdiendo el tiempo. Tendría que estar gritando y sacando la billetera diciendo pierdo tantos miles por un lado y no estoy invirtiendo nada en que esto se haga. Realmente creo que la idea es porque, como hemos empezado este Porcicast, es que no hay conciencia de diferencia entre edición génica y transgénesis. Es decir, enseguida nos echamos la mano a la cabeza de decir, madre mía, estamos hablando de cerdos transgénicos. A nivel de sociedad, eso como que suena un poco raro. Creo que las empresas todavía no son conocedores de esto y esto es algo que, bueno, vosotros lleváis trabajando el grupo de fisiología mucho tiempo, se está empezando a dar visibilidad. Yo invito a toda la gente que una vez que escuche este podcast os siga, hable con vosotros, Joaquín, porque sé que estáis trabajando mucho. Tú mismo has dicho que tenéis un cerdo editado ya genéticamente. Y es algo que, bueno, que creo que se va a ir conociendo y espero que desde el sector vaya respondiendo la gente, porque en las últimas reuniones que hemos estado hay muchísima preocupación. Estamos viendo que, como has dicho, la cepa Rosalía, que sí que es cierto que está más en el norte de España, está mutando muy rápido. Hay una variabilidad el virus, es un virus que tiene una variabilidad de edición muy rápida y entonces pues necesitamos algo así, ¿no? Algo nuevo, algo innovador y que se pueda trabajar con ello en el campo. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que me podrías decir como perspectivas futuras en la edición génica? ¿Qué recursos se necesitarían por los científicos para poder seguir desarrollando? ¿Qué es lo que dirías que ahora mismo es lo que más surge para poder continuar con estos proyectos? No sé, aquí hay otra cosa que no hemos hablado que tiene un impacto muy grande sobre salud humana, ¿no? Es decir, estos cerdos pueden ser utilizados también para xenotrasplantes. De hecho, ayer la FDA autorizó trasplantes de órganos de cerdo a humanos en Estados Unidos, de riñón y de hígado, quiero recordar, y esa es una realidad. Y eso también estamos trabajando. Las herramientas son las mismas de edición genética, ¿no? Hay otra posibilidad en humana que son modelos de enfermedad. También estamos trabajando en enfermedades genéticas, enfermedades que son muy crueles, de enfermedades raras que nacen niños y a los 10 años empiezan a tener problemas y ya está, y no hay más solución. Entonces podemos hacer modelos en cerdo equivalentes a los de humanos para que los médicos puedan desarrollar terapias, probar terapias que ahora mismo no le pueden dar a esas criaturas, ¿no? Entonces estamos trabajando con enfermedades muy graves como neuromusculares, como distrofia de cadera o esclerosis lateral amiotrófica, sí, enfermedades muy serias y muy crueles. O ahora estamos trabajando con una sordera congénita, que es un dolor, porque los niños nacen sordos y tienen un problema muy grande a lo largo de toda la vida. Entonces, este tipo de estrategias no es que demos nosotros la solución, sino damos una herramienta para que se pueda buscar una solución para esa terapia, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un poco de apoyo. Si nosotros comemos poco, si no gastamos mucho, pero la gente que trabaja tiene que comer todos los días. Tenemos que tener instalaciones que estén en condiciones, tenemos que tener sobre todo un soporte no anual, sino una ayuda a corto plazo, sino una línea de trabajo a largo plazo. Es decir, yo llevo en estos 20 años y con CRISPR-Cas 10 años. Y entonces ahora es cuando empezamos a sacar provecho. Entonces, hay jóvenes muy talentosos que no podemos retener, que se nos van porque no somos capaces de darle un sueldo digno. Pero no estamos hablando de hacerse ricos, ¿eh? Si un señor que lleva estudiando 10 años, 12 años, no le podemos pagar el salario mínimo interprofesional porque se nos va. ¿De acuerdo?
Entonces, no sé. Yo creo que un poco de cariño. La importancia de la retención de talentos de toda la gente que está trabajando Claro. en ello. En lo que yo estuve trabajando y viviendo un poco en Inglaterra y todo el mundo te preguntaba, ¿usted en qué investiga? Y te inventaba. Aquí no me pregunta nadie. A mí me pregunta si doy clase. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que el señor inglés tiene conciencia que si tú eres un investigador, lo que tú haces va a repercutir en él, en su hijo, en su salud, en sus nietos, en lo que sea. Y eso lo tiene muy claro. Y eso en España no lo tenemos. Entonces, creo que yo estoy haciendo una apuesta muy fuerte o toda la que puedo para colaborar con el sector porcino, porque hay una distancia entre los científicos, que hay científicos en España maravillosos en el sector porcino, hay profesionales maravillosos en el sector porcino, pero cada uno mira para un lado. No hay puente, no se entienden, hablan idiomas diferentes y eso es una pérdida de recursos. Sí, sí que es cierto que se nota que hay un poco de poca comunicación entre el sector y las universidades. Sí que es verdad que cada vez se va animando, yo no sé si por relevos generacionales o por la mayoría de gente que sí que viene muy formada, porque ahora mismo el sector están apareciendo muchísimos jóvenes con una gran formación, tienen más conciencia de los proyectos de comunicación entre la universidad y empresa. Sí que se están creando proyectos, va todo muy despacio, pero sí que es cierto que se ve que hay menos comunicación de la que nos gustaría entre los proyectos de las universidades y las empresas. Es decir, darle un poquito más de punto al I+D+I, a proyectos de desarrollo que creo que nos pueden ayudar un poco a todos, ¿no? A vosotros a retención de talentos, a los nuestros a darles nuevas actitudes, a que la gente se desarrolle profesionalmente y obviamente, pues como hemos dicho, ¿no? A retener el talento de quedarte con los mejores, porque siempre he pensado que no hay nada más costoso para una empresa que formar a alguien y que se vaya, sino que no formar a alguien y que se quede, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto con este tipo de proyectos y colaboraciones creo que podríamos desarrollarnos muchísimo, tanto vosotros con el personal y los proyectos como nosotros desde las empresas privadas para mejora diaria. Muy bien. Pues Joaquín, por último, quería preguntarte, ¿te gustaría nominarnos, recomendarnos a alguien a quien podríamos invitar a este Porcicast para que nos cuente su historia o el desarrollo donde está trabajando? Pues tengo muchas personas. A mí se me ocurren gente de distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, a Xavi Barrera de Semen Cardona, que lo conozco de hace muchos años y creo que es un técnico de gran categoría, ¿no? Creo que lo tenemos poco explotado, aunque están metidos en muchos frentes, pero lo tenemos poco explotado. Después, no sé, pues recientemente hemos tenido con nosotros al profesor Vilceo Bordiñón, que es de Canadá y es un experto en temas reproductivos, en clonación. Puede ser otra cosa como muy diferente. O Pablo Bermejo de Linea, que trabaja también en temas de edición genética, muy interesante. O dentro de la casa de la Facultad Veterinaria, pues yo creo que a José Cerón, que hace maravillas con el diagnóstico laboratorial, o Fuensanta Hernández, que es una experta en nutrición y que está poco aprovechada. No sé, tengo muchas personas para decir. Sí, sí, hay varios, bueno, que conozco personalmente. A José Cerón lo tenemos medio engañado. Yo creo que se va a animar también a contarnos todo lo que hace, porque con él también se trabaja bastante. Pero vamos, me parecen, son gente que creo que van a contar sus temas muy interesantes para toda la audiencia. Pues bueno, con esto vamos a despedirnos, Joaquín. Muchísimas gracias por contarnos y abrirnos un poco la mente sobre el tema de la edición génica. Creo que habrá gente que tendrá que escucharse el podcast un par de veces para interiorizar cómo funciona todo esto del CRISPR-Cas, pero me da la sensación que con ello vamos a conseguir bueno, que se animen las empresas y que se pueda seguir trabajando y desarrollando en estos proyectos. Muchas gracias de nuevo, Joaquín, Muchas gracias. y hasta luego. Hasta luego.